Realizamos en esta oportunidad la presentación del artículo de opinión Polarización, Comunicación y Democracia para la Paz. Ha sido publicado en el número 3 de la revista del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, número 3. En él realizamos las reflexiones de un periodo histórico en Venezuela que data desde 1958 hasta los años de la década de los 90, puesto que las reivindicaciones populares que presionaron a la apertura del sistema político que tenemos en estos momentos, así como la profundización de la democracia para una mayor equidad social, tuvieron como antecedente todo el lastre de pobreza, marginalidad, diferencias entre clases y desigualdades sociales, que también se vieron durante este periodo, pero que gozaron de una movilización gracias a un proceso de organización de amplios sectores y de movimientos sociales con independencia a su nivel socioeconómico y la tendencia política, pero que a la razón hoy demuestran que la creatividad popular continúa sumando expectativas a la edificación del Estado comunal. Las diferencias de clases se han visto transformadas en diferencias políticas, los conflictos políticos han venido en sociopolíticos y en la medida en que se han impregnado de contenidos de clase y la polarización sociopolítica se ha expresado en conflictos de carácter territorial, se encuentran diferenciados entre el medio rural, hoy el medio fronterizo y también en las ciudades. Es por eso que nuestras reflexiones abarcan como sujeto dimensiones del pueblo venezolano que está enfrentando estrategias injerencistas, un proceso de polarización social y política en medio de un ataque multidimensional no solamente contra él, sino contra el gobierno bolivariano que asegure una desestabilización para causar dolor y sufrimiento en el entramado de una táctica genocida. Por tanto, el contexto que vivimos es de presiones imperiales sin precedentes, mecanismos divisionistas y las consecuencias también de una pandemia de dimensiones globales. En este sentido, si partimos del análisis de lo que es la polarización, donde se expresa esa faceta antidemocrática de segregación de individuos y de organizaciones sociales, el antecedente lo tenemos en el Caracazo, donde los pobres del cerro no se enfrentaron directamente con la clase media y alta, sino con los policías y la Guardia Nacional de aquel entonces, que después de un toque de queda decretado por ese gobierno de turno, salió a reprimir esas manifestaciones de manera violenta. Y por tanto la política comunicacional tuvo como referente el pobre designado como las turbas desorganizadas, como las llamaron los medios de comunicación, y en el caso de la clase media y alta eran ya vistos como los escuálidos oligarcas. El actual contexto vemos cómo tiene la dimensión de justificar, y lo ponemos entre comillas, con lo que posteriormente se vino a denominar las guarimbas, al objeto de subvertir el orden social, impedir el avance planificado del proceso bolivariano como revolución socialista del siglo XXI y, en definitiva, a producir la ruptura de los planos personales, familiares y sociales en nuestro pueblo. Entonces viene una categoría a la reflexión de importancia que es la intolerancia, porque cuando las personas poseen diferencias en posiciones y criterios políticos, esto no tiene un nivel de gravedad mayor, sino que los aspectos que van a desfavorecer este fortalecimiento de la democracia comienzan a aparecer cuando se pierde el respeto y la aceptación de estas diferencias. Vemos cómo la televisión privada venezolana asumió la conducción de la oposición desplazando a los partidos políticos. Esto es un fenómeno sin precedentes que viene a ratificar el hecho de que la revolución bolivariana, en definitiva, está constituyendo una amenaza al sistema neoliberal. En este momento de análisis podemos ubicarnos en cuanto al ámbito de la comunicación y del comunicador, porque la comunicación tiene que ver con lo político, pero no puede estar alejado de lo social, pero tampoco de lo ideológico. Entonces urge esclarecer al pueblo venezolano que la edificación territorial del Estado comunal desde abajo y desde adentro
es la tarea de la ciudadanía y no precisamente de los partidos políticos. Los medios de comunicación social vinieron adquiriendo en esta etapa analizada cada vez mayor relevancia dentro de la vida política nacional, y en varias ocasiones hemos vivido cómo han llegado a tomar el rol activo, parcializando dentro del escenario político y social la polarización, precisamente inclinándose por determinadas tendencias políticas y, lo peor de todo, manipulando la información. Esto trae como consecuencia que del análisis podamos centrar en que la superación de las desigualdades es lo que determinará el triunfo del pueblo, y que es el pueblo y desde el pueblo el que tiene que construir ese tejido social, es el que tiene que superar la pobreza, la exclusión y la inequidad social. Buscar, por ejemplo, entre los propios vecinos mecanismos factibles para el crecimiento sustentable alternativo, hacer ciencia del saber popular, innovar tecnológicamente, controlar la inseguridad ciudadana con especial promoción en la educación para todos sus subsistemas, así como los derechos humanos en base a la cultura de paz. Porque esto es un proceso colectivo socializador, pero en comunidad. Por tanto, se opera una concientización consecuente pero al mismo tiempo oportuna. Es decir, es sentirnos no solo formadores o autoformadores, sino reconocernos como aprendices que vamos aglutinando para tener una empatía en el intercambio y la comunicación. Todos podemos ser comunicadores. En consecuencia, defender el diálogo y la institucionalidad y la paz en la que creemos es lo que nos permitirá atender con prioridad los procesos donde vamos a reconstruir el tejido social que se ha fracturado como consecuencia de un conflicto polarizador que viene siendo arrastrado en diferentes etapas y que hemos visto este antecedente analizado. Por tanto, la espiritualidad del pueblo venezolano en base a su cultura como elemento identitario es lo que permitirá aportar la factibilidad para un posible avance. Las soluciones con las que arreglamos situaciones anteriores no van a ser las que vamos a actualizar ante las nuevas dificultades, sino que vamos a irnos apropiando de manera factible de las coyunturas actuales y hasta incluso del propio proceso globalizador para emprender nuevas rutas que articulen el camino que dignifique el proceso colectivo socializador en comunidad. Es precisamente el elemento que nos permitirá gozar de alternativas en medio de un proceso polarizado que va a poder ser disipado por la actitud consciente del pueblo. Desplegar en espacios cohesión, en el encuentro social, desde la familia como cédula fundamental de la sociedad, la escuela, las comunidades, los consejos comunales, los ámbitos laborales, los ámbitos incluso de recreación y esparcimiento. Bueno, es allí donde los grupos y donde las figuras desde diferentes posiciones, con diferente solvencia moral y hasta de credibilidad pública pueden ofrecer otras miradas más jóvenes, más realistas, menos mediatizadas de los conflictos que puedan asegurar, reproducir, aportando experiencias y aportando al diálogo. Y es aquí donde nosotros podemos puntualizar que precisamente la organización popular en el ejercicio de poder van a determinar de modo inverso la proporción de polarización social, porque la democracia venezolana debe continuar fortaleciendo, proponiendo cada vez mayor participación, mayor pluralismo, pues en definitiva en el voto continúan expresándose todas las visiones país. Con ello, nosotros, damos por concluido la explicación del aporte realizado en el artículo que ha sido publicado en el número 3 de la revista Juicios Epistémicos del Centro de Estudios de Economía de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.